Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Juanita, a Fabiana, a todo el equipo. Para mí es un honor estar acá. Estoy muy contenta de tener estos espacios aquí en Colombia. Como decían en la apertura, esto se está creciendo. Como decían en la presentación, yo dirijo el pregrado de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación y ahora la nueva maestría. Y una de las líneas es la ciberseguridad. Cuando empezamos a hacer estos eventos, me acuerdo, nos encontramos, ¿cierto?, con Wilson, con Juanita, y es bueno que yo sé que no están aquí presentes, pero que seamos tantas personas conectadas y que Bogotá se esté volviendo un centro donde las diferentes universidades además juguemos un rol también importante. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación y pues voy a empezar con las diapositivas, no sé si ya puedo empezar. Yo les voy a hablar de, bueno, ahí está mi Twitter, trabajo en la Universidad del Rosario, como les decía, y les voy a hablar de criptografía postcuántica. ¿Qué es eso? Yo sé que todos son expertos en el tema, pero igual yo vi que, como es típico de criptografía, de ciberseguridad, tenemos personas que vienen más del área técnica, otros que vienen más de ingeniería, otros, ¿cierto? Otros que vienen más de la parte legal, de ciencia política. Entonces voy a hacer un barrido pequeñito de criptografía, de lo que probablemente ustedes ya saben, para que no se me vayan a aburrir, son solo 5 minutos, y luego voy a ir rápidamente en los 20 minutos que me quedan hasta hablar de qué pasa cuando lleguen los computadores cuánticos, que es mi área de investigación. Entonces, para eso voy a empezar con Alice y Bob. Es típicamente en criptografía, Alice es medio machista. Alice le quiere mandar siempre un mensaje a Bob, pero el problema es que tiene que hacerlo a través de un canal inseguro. Y en ese canal, donde tengo que apuntar, y en ese canal inseguro, entonces hay un espía, ¿cierto?, que yo lo puse a hombre, pero casi siempre es Eva, que es tremenda. Eva quiere coger ese mensaje, lo quiere abrir, quiere saber qué dice ahí, lo quiere modificar, quiere suplantar a Alice, quiere suplantar a Bob. O está Oscar, que es un observador. Y entonces tenemos los dos tipos de atacantes para saber cuál es el mensaje, y el objetivo del juego es pues, podernos comunicar de manera segura. A través de este canal, que como sabemos, o sea, podría ser, aunque me echen de aquí un grafiti aquí, todo el mundo lo podría ver, ¿cierto? Todo el mundo estaría viendo qué es, pero nadie debería entender. Entonces, ¿cuál es la idea? Alice y Bob se van a poner de acuerdo en una clave, ¿cierto?, secreta. Ellos dos, antes de separarse, dicen, vea, esta es nuestra clave, se separan, y luego entonces, ¿qué hace? Alice va a cifrar el mensaje, lo va a modificar, luego lo envía a través de ese canal inseguro, que es este texto cifrado que nadie entiende, y luego cuando llegue Bob, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que descifrar, ¿de acuerdo? Entonces descifra ese mensaje y obtiene el mensaje original. Entonces lo que hacemos en cripto es cómo cifrar, cómo descifrar, cómo encontrar las claves secretas, cómo compartirnos la clave secreta, y ese es el juego. Eso es básicamente los algoritmos que nosotros tenemos. Si yo, por ejemplo, esto es obviamente no es seguro y ya todos lo saben, pero es un buen ejemplo para explicar qué es un cifrado. Si yo les pongo eso que está ahí en naranja abajo, pues no van a entender, ¿cierto? Entonces, si yo le mando este mensaje, pues ¿qué dice ahí? Ese es el mensaje cifrado, esa es la idea. Si ya conocen el cifrado de César, ¿cierto?, de Ave César, entonces pues ya saben qué dice ahí. Para los que no lo conocen, que me da un buen ejemplo para explicar qué es, cojan el alfabeto, la forma de cifrarlo, es decir, corra cada posición de 3 letras a la derecha. Entonces, ¿cómo cifrar? Hacer un shift de 3 posiciones. La clave secreta es 3. Entonces, la A se convierte en una D, la B se convierte en una E y así sucesivamente. Entonces, si tuviéramos más tiempo, les hago el juego de qué dice ahí. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es las matemáticas son la música de la razón. ¿Y cómo hago para descifrar? Pues cojo la O y me devuelvo de 3 posiciones a la izquierda y encuentro la L. La D, 3 posiciones a la izquierda, encuentro la A. Entonces ya sabemos cómo cifrar, cómo descifrar y cómo encontrar la clave secreta. Es 3. Obviamente esto no es seguro y no lo podemos utilizar ahorita, porque si yo le digo, Juanita, vea, cifre esto, Juanita va a decir, listo, voy a coger y voy a ensayar con las 26 posiciones y en algún punto a mano lo encuentro rápido y en un computador en segundos te encuentro cuál es la clave secreta. No es lo ideal, pero sí es una de las bases de lo que tenemos en la era moderna. Esto realmente es hacer una sustitución de una letra por otra. Otra cosa que hacían en la antigüedad es que tenían la escitala, que era un palito, y este palito lo que tenía eran unas dimensiones particulares. Entonces un general se quedaba aquí, el otro general se iba con 2 palitos idénticos, y lo que hacían es que enrollaban un cuero, escribían ahí, yo hice una escitala aquí a la derecha en PowerPoint, entonces yo puse, esto es un ejemplo de cifrado con, ¿sí?
Cuando uno suelta la tirita, sale lo que sale abajo, UDNO, que no tiene nada que ver. Eso es lo que los guerreros pues iban de general a general y se entregaban de un lado al otro. Y con ese cuerito, la única persona que podía leer el mensaje, pues era el general, que tenía como enrollar bien en el palito de esas dimensiones. Entonces, ¿aquí qué están haciendo? Aquí están haciendo una transposición. Son las mismas letras, pero las enredo, una sopa de letras. O sea, estábamos como en un confunde y vencerá, ¿cierto? Entonces tenemos sustitución y transposición. Entonces, ¿qué pasa después? Ahí salto siglos y llegamos a la parte de la criptografía mecánica, como la máquina Enigma, que todos conocemos, que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Eso es una mezcla de sustitución y transposición, no hay mucho más. Y aquí entonces, ¿cuál es la idea? Entonces teníamos un soldado alemán que escuchaba una letra que ahí dice como V, y luego no alcanzo a ver, se alumbra la E, ¿cierto? Esto se lo envía a la persona que está por el otro lado y le dice, mire, se me alumbró la tecla E. Ellos oprimen la tecla E y eso automáticamente le alumbra la letra V. Entonces, esa era la manera como se comunicaban los alemanes. Y ustedes no sé si han visto la película del Código Enigma, es súper frustrante porque uno ve cómo los ingleses están escuchando, dónde los están bombardeando, dónde los van a bombardear. Y ellos saben que está ahí, ese es el mensaje naranja que les conté, pero no saben en dónde. Y ahí esa película es muy bonita porque además muestra el rol de las mujeres, ¿cierto? La criptógrafa que estaba ahí la tenían que poner como secretaria. Turing llega y esto muestra también la llegada de los matemáticos, porque hasta el momento estaban los lingüistas. Y Turing le dicen, pues usted no sabe alemán. Y él dice, yo no necesito saber alemán. Yo puedo crear una máquina que entienda Enigma, porque Enigma es una máquina. Y aquí empezamos los de ciencias de la computación y los de matemáticas a tener un rol cuando llegan las máquinas y obviamente cuando llega la era moderna. Otra vez avanzo décadas y entonces llegan los computadores y en realidad cuando uno está oprimiendo una tecla en un computador, uno lo que hace es que la A, por ejemplo, se convierte en unos y ceros, lo que está ahí. 01, 00, 0001, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que yo estoy hablando por este micrófono y que les está llegando a la casa, se está convirtiendo en unos y ceros y les está llegando allá otra vez en mi voz, ¿de acuerdo? Entonces, toda la información se volvió un número. Y por eso es que los matemáticos jugamos un rol muy importante en criptografía, porque yo ya no estoy mandando un mensaje, yo estoy mandando un número. Entonces, yo lo que tengo que hacer es meterle una función, eso que uno vaya para en séptimo, le meto una función al número, le meto un algoritmo y llega allá. Entonces, aquí ya dejamos de hablar de letras, ¿cierto?, alfabetos como tal, y empezamos a hablar de números. La mayoría en binarios, los que yo trabajo, es en una cosa que llamamos campos finitos, que pues no voy a entrar en detalles porque pues me quedan 15 minutos. ¿Cuál es la idea acá? Entonces, la idea es, voy a coger mi número, ¿cierto? Ahora mi mensaje es ese número que estoy poniendo, ese es el que yo meto a la máquina descifrada, mi algoritmo descifrado, mi caja negra, llamémoslo así, lo paso por mi canal inseguro, pero es un número distinto, y lo que le llega a Bob es ese número distinto que él coge y lo reorganiza, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas tenemos ahí? Entonces, antes de llegar a los problemas, entonces aquí estamos en la criptografía, entonces la llamamos simétrica o a clave secreta, porque esa clave secreta Alice y Bob se la entregaron secretamente. Si alguien más tiene esa clave, pues puede entender el mensaje de ellos. Entonces hay varias claves. Una opción es como lo que está pasando acá, que es este stream cipher, donde yo estoy hablando, ¿cierto? Y necesitan que en este mismo momento alguien me esté escuchando. Entonces lo que hacemos es que hay una manera de generar una clave, que es como una línea, lo que tengo azulito allá a la derecha, ¿cierto? Que está en unos y ceros y lo que hace es que se va sumando bit a bit. Entonces le estoy metiendo como un ruido. Y cuando llega la otra persona, entonces ese ruido se suma, ¿cierto? Bit a bit, y automáticamente recuperamos el mensaje original. Eso tiene sus pros y sus contras. Hay otro que es muy utilizado, que es el cifrado por bloques. Y en este cifrado por bloques lo que hacemos es que pues yo voy a dividir el gran mensaje que les estoy mandando, mis 20 minutos de video, ¿cierto? Y los voy a mandar, por ejemplo, en bloques de 1024 bits o de 256. Entonces yo empiezo y los divido, 1024, 1024, 1024, ¿cierto? Y cada uno de esos mensajitos los voy a cifrar de una manera que llamamos cifrado por bloques y lo mando. Y eso es una de las cosas más populares. Y es chévere porque puedo utilizar la misma clave secreta. Y tiene una cantidad de ventajas. ¿Qué pasó? Que cada cual empezó a cifrar como quisiera. Entonces, en los 70 dijeron, no, venga, hagamos un estándar. Empezaron con un estándar y tenía su puerta trasera. Entonces dijeron, no, hagamos un mejor estándar. Y entonces llega el Instituto de Estándares y Tecnología, que la NIST, que en ese momento se llamaba distinto, y dice, listo, montemos un primer estándar. Y entonces se ponen de acuerdo. Y ese fue el DS, que lo atacaron
y entonces listo, lo atacaron, entonces ¿qué hacemos? Entonces más o menos a finales de los 90 dijeron hagamos un segundo estándar y entonces llega el AES en el 2000, 2001, ¿cierto? ¿Y de qué se trata esta idea del estándar? Es pongámonos todos de acuerdo, pero para yo confiar que ustedes no me están metiendo una puerta trasera a mí, pues yo como gobierno no tengo por qué confiar, ¿cierto?, en los demás. Entonces necesito que la academia esté, que el gobierno esté, que las empresas estén, entonces hago un concurso abierto. Entonces la NIST hace un concurso abierto, la gente propone, todos los equipos de criptografía proponen criptosistemas y luego todos empiezan a atacarse con todos. Y al final el que sobreviva y que tenga mejores probabilidades de seguridad, ese es el que queda. Porque además nosotros no tenemos cómo probar que eso es seguro. Si se atacó, pero si no, no sabemos qué tan cercanos estemos de poder llegar a atacar un criptosistema. Entonces funcionamos mucho con esta idea de concursos porque además atrae a que las personas trabajen en esto. Entonces tenemos un cifrado que es el AES por bloques que funciona bien. ¿Qué problema tiene la criptografía asimétrica? Es que si Bob se quiere comunicar con más personas, está fregado, necesita una clave para cada persona. Pero si yo tengo 1 millón de amigos, como dice la canción, necesito 1 millón de claves. Y necesito dónde guardar 1 millón de claves. Y además de todo, esa imagen de las películas de la Guerra Fría donde se entregaban el código secreto, ¿cierto? O sea, Enigma era un libro que se entregaba en ese código secreto en la mitad de la guerra. ¿Cómo me lo entrego? ¿Cómo hago para entregarme esto que no sea presencialmente debajo de una banca en un puente? ¿Cierto? ¿Cómo hago para hacerlo efectivo? Entonces, son como las preguntas que hacen los criptógrafos simétricos. Yo soy asimétrica. Entonces, ¿qué hacemos los asimétricos? En el 76, Diffie y Hellman dijeron, en realidad usted tiene un mensaje que es un número. Usted lo que necesita es una función de un solo sentido. O sea, usted tiene su número aquí, algo que sea fácil para llegar al otro lado, pero si usted se quiere devolver, que sea difícil. Entonces, ¿cómo hacemos eso? 3 por 5. 3 por 5 es 15, eso lo sabemos desde chiquitos. Factorice 15, pues 3 por 5. Pero si yo cojo un P y un Q grande y los multiplico y me da N, factorizar es difícil. Los matemáticos no sabemos. Y Euler, Gauss no pudieron. O sea, grandes matemáticos tampoco pudieron. Con grandes computadores no pudieron. Factorizar es un problema, entonces lo llamamos hard, que no sabemos cómo resolver con computadores normales. Entonces dijimos, no, pues bien, eso es chévere porque multiplicar es fácil, es costoso computacionalmente, pero es fácil. Y luego si yo me voy a devolver, eso también lo puedo hacer relativamente fácil si tengo P o Q, porque es dividir. Si yo ya tengo N, que es P por Q, y tengo P, pues divido N por P y encuentro Q. Entonces yo me puedo devolver fácilmente, pero lo que no puedo hacer es factorizar. Entonces mi clave secreta sería ese P o ese Q, pero si no tengo la clave secreta, entonces si ustedes no tienen la clave secreta, no se pueden devolver. Entonces lo que buscamos son problemas de un solo sentido en matemáticas, tal que devolvernos sea difícil. En matemáticas tenemos unos problemas hard y aparte tenemos unos que son NP completos, esos son más hard, ¿cierto? Como caricaturizando. Entonces, ¿qué pasó? Diffie y Hellman dijeron en el 76, venga, montemos algo con un problema de estos, pero no se les ocurrió un ejemplo. Y ahí es donde entran esta idea. Y ellos dicen, miren que las dos llaves son distintas. Coja una clave pública y coja una clave privada. ¿Cuál es la clave pública? Mi correo electrónico, por ejemplo, como todo el mundo tiene mi correo electrónico, en la primera diapositiva estaba, pero la única que puede leer mi correo electrónico soy yo, porque soy la única que tengo el password. ¿De acuerdo? Entonces, con la clave pública todos me pueden escribir, no quiere decir que tengan ninguna información de mi mensaje. Entonces ahí Alice le puede cifrar con su clave pública, lo manda y ahí nadie entiende, ni siquiera Alice entiende el mensaje cifrado, pues tiene el original, pero si lo bota se le perdió. Y Bob es el único que puede descifrar, ¿de acuerdo? Porque Bob es el único que tiene esa clave secreta. Entonces esa es la idea, pero pues no tuvieron ningún ejemplo, entonces empiezan Rives, Shamir y Adleman. Ellos trabajaban en el MIT, les parecía súper simpático trabajar en algo en conjunto, ellos eran más de teoría de números y vieron como este volante que sacaron Diffie y Hellman, dijeron, chévere aplicar esto ahí. Y a ellos se les ocurrió el RSA, que es un criptosistema que todavía se utiliza con algunas variantes. Pero más de 40 años después, seguimos utilizando criptografía clave pública que se basa en dos problemas. La factorización, ¿cierto? Que no sabemos factorizar. Y el otro es el problema del logaritmo discreto, que no va a entrar en detalles. Pero todo se basa en dos problemas. Y entonces, ¿qué pasa si se resuelven esos dos problemas? No, tranquilos que no se resuelven, son hard. Y nos confiamos. Pero ¿qué pasó? Que ahora la criptografía clave pública se basó, pues la cuarta revolución industrial está basada en eso, tenemos comercio electrónico, tenemos cosas de IoT, tenemos que hacer autenticaciones, tenemos que hacer voto electrónico, tenemos llaves compartidas, ¿cierto? Lo que llamamos mapa del tesoro en cripto para las juntas directivas. Entonces, uno habla por WhatsApp y le dicen que esto está cifrado, ¿cierto? Entonces, se volvió
Si no nos podemos comunicar seguramente y no podemos guardar la información, casi que todo nuestro desarrollo tecnológico está en jaque, ¿cierto? Porque nadie va a confiar. Si yo no confío que mi banca electrónica es segura, pues no meto mi plata ahí, ¿cierto? Y me quedo yendo al banco a hacer fila. Entonces, ¿qué pasa si dependemos de solo esos dos problemas? Pues en el 94, Peter Shor, que en esa época estaba en los laboratorios Bell y ahora es profesor del MIT, él dijo, si ustedes me dan un computador cuántico, yo les resuelvo esos dos problemas. Y todos, no, pero pues es una máquina imaginaria. Yo empecé mi doctorado en el 2008 y me decían, tú estás asumiendo que llega una máquina imaginaria y tumba todo. Y yo como matemática no tenía un problema en resolver un problema imaginario, porque es lo que hacemos. Pero el mundo como tal no estaba tan estresado con esto. Y le dijeron, no se afane, no hay problema. ¿Por qué Peter Shor pudo hacer eso? Porque tenemos la teoría de los computadores cuánticos, sabemos cómo programar ahí, pero no sabemos cómo hacerlos, ¿cierto? Todavía tienen unos problemas físicos para desarrollarlo ahí, en la época. En 2001 IBM saca un mini computador cuántico de 7 qubits y dice, yo le factorizo 15, con 83% de probabilidad usando este computador cuántico, 15 es 3 por 5 usando el algoritmo de Shor. Y ahí se prendieron todas las alertas. 2012 factorizaron 21 y 143. 2014 se descubre que en el 2012 se había factorizado un número más grande. 2019, antes de la pandemia, el IBM saca en el MIT y expone este computador cuántico. Yo lo llamo como calculadora cuántica porque realmente no es un computador como tal en el sentido de que puedan programar el algoritmo de Shor, si no estaríamos muy mal. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando lleguen estos computadores? ¿Nos tocó devolvernos a entregar una clave secreta debajo de un puente? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es lo que llamamos criptografía post-cuántica. ¿Qué hacer post la llegada de los computadores cuánticos? Se crea este grupo de gente que es, digamos, la comunidad a la que yo pertenezco, que es la criptografía post-cuántica. Se crea esta conferencia, la primera conferencia a nivel mundial es como el 2006. Esta es la del 2016, donde la NIST dijo, necesitamos un estándar post-cuántico. Hasta antes del 2016 éramos los locos que estábamos trabajando en algo por si llegaban computadores, pero nadie creía que esto fuera como inminente. Cuando la NIST dice necesitamos estos computadores y en el 2018 que tuvimos la misma cripto post-cuántico, PQ Crypto, que fue en Florida, ahí ya empresas como Microsoft estaban patrocinando la empresa, habían 500 personas y no cabíamos en el auditorio, les tocó cerrar, la gente como que se lo empezó a tomar en serio. Y empezamos a tomárnoslo en serio tarde. Esta es una diapositiva de la NIST, no es mía, donde dicen que toda la criptografía clave pública, o la mayoría de la que utilizamos ahorita se cae, todo se cae. La firma del blockchain, de Bitcoin, por ejemplo, se cae. Entonces ya no es seguro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Se cayó el cielo, ¿cierto? Que es apocalíptico. ¿Qué hacemos? Y entonces ahí es la gran pregunta que estamos resolviendo como desde 2016. Y pues la idea en criptografía postcuántica es decir, pues vea, Diffie y Hellman, ¿qué dijeron? Que si usted tiene un número y lo quiere mandar, usted necesita una función de un solo sentido, ¿cierto? Y que eso sea un problema hard. Hard ya no es suficiente con los computadores cuánticos. Necesitamos un problema de NP completo. ¿Listo? Muestra a ver qué problemas de NP completo tenemos y mire a ver cómo hacemos criptografía con eso. Pero estamos tarde, estamos muy tarde porque todavía no tenemos unas propuestas muy concretas. De esas propuestas además tienen que pasar tiempos de validación, etc. Hay 4 familias, está teoría de códigos, que es la que les voy a hablar ahora, retículos o látices, álgebra multivariada y isógenes, que es como una variante de lo que teníamos de curvas elípticas, de la versión de curvas elípticas del RSA para tratar de recuperar estos algoritmos anteriores. Entonces, vayan a la página de la NIST, es súper interesante, está muy bien mapeado. Tengo un alumno, Daniel, que está escuchando además, que está haciendo su tesis en esto y está en pregrado. Entonces, eso lo pueden leer, lo pueden implementar, está muy abierto. Entre más personas seamos pensando en esto, más rápido vamos a llegar a una buena solución o a varias soluciones buenas. Hay varios finalistas y hay unos que están en candidatos alternos. O sea, estamos tan mal que no importa, vengan. Yo les voy a hablar de Macalise, que es el primero, no la versión de la NIST, sino la versión original que propuso Macalise en el 78. Y eso es lo que voy a hacer en los 4 minutos que me quedan. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué queremos hacer? Entonces, lo que queremos hacer es, bueno,
voy a explicarles un criptosistema, así como el de César, pero ahora basado en teoría de códigos. Pero para eso, ¿qué es teoría de códigos? Teoría de códigos empieza en los años 50, cuando empieza todo lo de la teoría de Shannon, nos empezamos a comunicar. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos un mensaje de bits, unos y ceros, y ahora el problema no es que yo tenga un espía que me quiera cambiar el mensaje, sino que yo tengo un canal que hicieron los ingenieros que a veces le mete ruido, ¿cierto? O sea, yo tengo un CD, nosotros los que estamos aquí todos somos de generación del CD. Uno tiene un CD y uno lo rayaba un poquito, de todas formas uno escuchaba. Si lo rayaba un poquito más, como que saltaba un poquito, pero se escuchaba. Si uno lo dejaba en el carro sin la cajita, se rayaba un montón y se perdía la información. O sea, el canal era el CD y si uno rayaba poquito, de todas formas podía recuperar la información. Eso se llama la teoría de corrección de errores. Entonces, a Bob lo que le llega no es el mensaje azul, sino el mensaje con esos unos y ceros ahí rojitos que tienen el error. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Entonces, la idea lo llamamos codificar. La idea es que vamos a codificar el mensaje. Es decir, que en vez de mandar K bits, voy a mandar N bits, que es más grande, o sea, voy a meterle redundancia al mensaje. Yo podría mandarlo 20 veces. Yo le podría decir a Fabiana, mira, verde, 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 verde. ¿Qué color te mandé? Y si le llega verde, verde, rojo, verde, verde, ya hice verde, ¿cierto? Porque fue la que más llegó, pero no es lo más práctico. Entonces, yo le voy a meter una redundancia de una manera inteligente que me permita recuperar los K bits originales. A eso se le mete un error y lo que hace Bob para decodificar es recuperar el error, ¿cierto? Y al recuperar el error, pues recupera el mensaje original. ¿Qué son los códigos lineales? No voy a entrar en muchos detalles, pero la idea es multipliquémoslo por una matriz. ¿Qué hacemos nosotros? Son matrices cuyas entradas están en una cosa que nosotros llamamos campos finitos. Los que están en ingenierías, háganlo como si fuera un subespacio vectorial normalito, como para imaginarse la idea. Entonces, ¿cómo nos queda? Yo al multiplicar m por g ya estoy en un espacio vectorial, ya tengo una estructura. Entonces, si antes yo podía tener, esto es una caricatura, si antes yo tenía cualquier espacio del plano podía ser mi mensaje, ¿cierto? Pero una vez yo lo haya metido en mi campo vectorial, yo le digo, mira, las únicas palabras código que te pueden llegar son C1, C2 o C3. Y yo sé que los electrónicos están haciendo bien su trabajo, entonces el error es chiquito, porque si el error es muy grande, pues no lo puedo corregir. Entonces, si me llega ese punto verde, yo sé que es C2 lo que me está mandando, porque es lo más cercano posible, no me está mandando C1. Entonces yo puedo hacer como unas bolitas alrededor de las palabras código, ¿cierto? Y puedo decir, si me cae en esta bolita, yo estoy seguro. Yo puedo ir agrandando estas bolitas, pero no puedo agrandarlas mucho, porque puedo llegar hasta la distancia mínima entre dos palabras código. Porque si no, si yo encuentro una bolita que está en esa intersección, no sé si va a C1 o a C2. Entonces, los que hacen teoría de códigos básicamente se la pasan buscando códigos que tengan una distancia mínima muy grande, que tengan muchas palabras código para poder corregir errores. Y recoger un error de una matriz G que sea aleatoria es un problema NP completo. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos el problema NP completo. ¿Cómo hago para factorizar? Multiplique por una matriz. ¿Cómo hago para devolverme? Métale el algoritmo de corrección de errores, que es ágil. O sea, yo me puedo comunicar con este carrito, ¿cierto?, que está por allá en Marte. ¿Por qué me puedo comunicar con el carrito que está en Marte? Porque tengo corrección de errores de todo el ruido que me mete el espacio. Y eso lo sé hacer y lo sé hacer rápido. Ya voy a acabar. Entonces, ¿cómo me devuelvo? Sabiendo qué código es y cuál es la idea. Entonces, la idea la tuvo Makelyse en el 78, un año después del RSA. A mí me parece hasta bonito que lleguen los computadores cuánticos porque nos obligó a ser más creativos, digámoslo así, estamos como muy cómodos con esos dos únicos problemas. ¿Cuál es la idea de Makelyse? Vea, cojo un algoritmo de un código de Gopa, que tampoco va a entrar en detalles porque tenía 25 minutos, ¿cierto? Coja su matriz generadora, G0, con un algoritmo A, que es el de decodificación, y disfrácela de una matriz aleatoria. ¿Cómo la disfrazo? Con una matriz de permutación y una matriz invertible. Entonces, mi matriz pública es SG, que es S por G0 por P, ¿de acuerdo? Y lo que hago es que, ¿cómo lo voy a cifrar? Entonces, para cifrarlo, yo tengo mi clave pública, que es S por G0 por P. Tengo un error que le mete Alice, y lo que hace Alice para cifrar es que me tocó llamar Z el texto cifrado porque C es la palabra código. Ese Z es M por G más un error. Entonces, cuando yo hago M por mi matriz G, que está disfrazada de matriz aleatoria, y le meto un error, ¿qué pasa? Que yo puedo mandar eso a través de mi canal inseguro y nadie lo puede detectar, porque corregir el error sería equivalente a corregir un error de una matriz aleatoria, y eso es NP completo, que es más difícil que hard. Entonces, gané. Pero entonces, ahora, ¿cómo hago para que Bob lo pueda recuperar?
Entonces, para recuperar el mensaje, simplemente hago esta ecuación, como se acabó el tiempo, no, pues no voy a entrar en detalles, pero es básicamente, si ustedes se dan cuenta, aplicar el algoritmo, ¿cierto? Y hacer una multiplicación por matrices. Eso es muy rápido. Entonces, Valery, ¿por qué me dijo que esto era apocalíptico? Porque el tamaño de la clave secreta y pública acá es enorme. Entonces, Macalí solo sirve para personas que estén completamente como paranoicas de que los van a perseguir, pero no es algo que nosotros podamos utilizar en el día a día. ¿Qué hacemos los que estamos trabajando en esta área? Creamos variantes del Macalí, es decir, nuevas formas de disfrazar matrices y usar códigos distintos. Yo que he hecho hasta el momento criptoanálisis, es decir, atacar estos criptosistemas y mostrar que en media hora se puede recuperar la clave secreta. Entonces, pues no son seguros. Entonces, estamos utilizando variantes del Macalí, formas de hacerlo. En la lista, en la competencia final que nos quedan, Macalí, pero ya vimos que tiene este problema de la clave. Nos queda otro que se llama Bike, que es bien interesante, que es cómo entregarnos de manera segura una clave secreta, y ahí seguiríamos trabajando con el AES. Y pues queda mucho trabajo por venir. Entonces, pues gracias por su atención. Era una presentación muy provocativa, más bien como provocadora para que trabajen en esto, espero, para que tengan dudas de estos temas, para que si son de empresas o centros gubernamentales apoyen investigación en esta área, que creo que es fundamental, no porque esté ahí, pero cualquiera de las áreas que estamos en poscuántico, necesitamos estos criptosistemas pronto. Y si son jóvenes que están pensando por qué línea irse de investigación, los invito a que escojan esta, que es muy bonita, es gratificante, mezcla matemáticas, ciencias de la computación, y necesitamos gente inteligente trabajando en esto. Mil gracias por la invitación y por su atención.